del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. ¿Sí está ahí? Gloria a Dios. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tome su asiento, por favor. Dios es bueno. Amén. Termina diciendo los versos que leímos en el verso 20. Dice, dando siempre gracias a Dios. ¿Por qué? En todo. Dice, ¿verdad? Que siempre demos gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay una traducción que tengo aquí de otra Biblia, son los mismos versos, que comienza diciendo el mismo verso que leímos. Dice, tengan cuidado de cómo se comportan. Escuche esto. No sé si pueden regresar al verso 15, por favor. Mire, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios. Ahora, ese es el verso 15 en la traducción Reina Valera que leímos. En la traducción, traducido al lenguaje actual, en esta traducción dice, tengan cuidado de cómo se comportan. Ahora, vivan como gente que piensa lo que hace. Ahora, si vemos las dos traducciones, los traductores las escribieron un poco diferente, pero al final es la palabra de Dios. Tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace. Me llama la atención los traductores que usaron, que traducieron esto, porque dice, tengan cuidado de cómo se comportan. Dice, vivan como gente que sabe, que piensa lo que hace. Ahora, le digo, ¿por qué? Porque hay mucha gente que no piensa lo que hace. ¿Sí se ha dado cuenta? Hay mucha gente que primero hace y luego piensa. Y ese es el problema. Hay mucha gente que primero actúa y después piensa. Pero ¿sabe qué sucedió? Ya no puede hacer nada porque ya hizo lo que hizo y no pensó. Bueno, espero que esos no hayan venido hoy. Aquí no están esos hoy, porque nosotros que estamos aquí, todos los que estamos aquí, pensamos antes de actuar. Vamos a ver, dígame amén si eso es cierto. ¿Pensamos antes de actuar o no? Bueno, espero que sí. No están muy seguros aún, ¿verdad? Pero dice, como gente que piensa lo que hace. Escuche cómo usa esta traducción. Como gente que piensa lo que hace y no como tontos. La traducción que miramos allí dice que miremos con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahora, aquí dice que no andemos como necios, sino que andemos como sabios. Pero aquí dice que pensemos lo que hacemos, que no actuemos como tontos. Ahora, en otras palabras, la Biblia nos está diciendo que si nosotros no pensamos antes de actuar, nos está llamando necios. Nos está llamando que somos tontos, somos necios. Es lo que dice la Biblia. Somos necios, somos tontos. No es lo que yo digo. Ahora, interesante porque cuando nosotros actuamos sin pensar, siempre hay consecuencias. ¿Cuántos saben eso? Si sabemos eso, ¿verdad? Si usted actúa sin pensar, siempre hay consecuencias. Punto número 1 de estos versos. Piense lo que hace. Lo siguiente que vamos a hacer de aquí en adelante, vamos a pensar antes de hacerlo. Vamos a meditarlo antes de hacerlo. ¿Por qué? Porque si no meditamos antes de hacerlo y lo hacemos sin pensar y sin meditar, entonces nos vamos a meter en problemas. Lo siguiente que dice es aprovechando bien el tiempo. ¿Cuántos saben aprovechar el tiempo aquí? ¿Sí sabemos aprovechar el tiempo? Espero que sí. Mire, aprovechar el tiempo, porque el día tiene 12 horas y el tiempo se va volando. Entonces nosotros tenemos que saber aprovechar el tiempo. Y sigue diciendo al final, no sean tontos, no sean necios. Actúen como gente sabia, gente que sabe aprovechar los tiempos. Pero los versos en cuales yo me quiero enfocar es el verso 18. Y el verso 18, si usted se da cuenta, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Escuche, Dios es Espíritu.
Sabemos que Cristo está en el cielo, sentado a la diestra del Padre. Resucitó y se fue al cielo. Murió por usted y yo y nos dio vida por medio de su muerte. Amén. Cristo nos ha dado vida. Bueno, yo creo que a todos nos ha dado vida Cristo. Y cuando yo me doy cuenta que Cristo murió por mí, yo me pongo muy contento. ¿Cuántos se ponen gozosos al saber que por medio de la muerte de Cristo tenemos vida eterna? Nosotros tenemos vida eterna porque Cristo murió por nosotros. Ahora bien, Cristo está sentado a la diestra del Padre. El Padre está sentado en el trono. Ahora, con nosotros está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda y nos guía. Amén, si está aquí. El Espíritu Santo está con nosotros y Él nos está guiando. Porque ya le expliqué, Dios está en el cielo, sentado en su trono, el Padre, y el Hijo está a la diestra de Él, y Él nos envió el Espíritu Santo aquí a nosotros para que esté con nosotros. Ahora, dice la palabra de Dios, que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué ser llenos del Espíritu Santo? Mire, y esto es algo muy interesante, porque hay gente que se llena de muchas cosas. Hay gente que se llena de cosas materiales, hay gente que se llena de todo, pero no se llena de Dios. Ahora, y en muchas ocasiones decimos, pero yo necesito tener esto, necesito tener muchas cosas, y hasta cierto punto es entendible. Pero lo único y lo primordial que usted necesita en su vida es tener a Cristo en su corazón. Lo primero que usted debe de hacer es preocuparse porque Cristo esté en su corazón. Si Cristo está en su corazón, Él va a estar en medio de su matrimonio. Si Cristo está con usted, Él va a estar en cargo de su familia. Si Cristo usted lo tiene en el corazón, Él va a estar con usted en todo momento. Ahora, va a pasar dificultades, pero Cristo está con usted. Va a pasar problemas, pero Cristo está con usted. Lo único que el ser humano debe de preocuparse es por tener a Cristo en su corazón. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón aquí? Vamos, ¿alguien tiene a Cristo en su corazón? Denle un aplauso al Señor, por favor. Dios ha sido bueno siempre. Ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué debemos ser llenos del Espíritu Santo? Y quiero que me pongan el siguiente verso, Hechos, por favor. Si tienen Hechos 1:8 ahí en ese. Mire, este es un verso muy conocido para muchos de nosotros. Ahí está en la pantalla, dice, pero recibiréis poder. Dice, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, la historia nos dice que Jesús es resucitado. Después que Jesús muere, resucita. Y cuando Jesús resucita, se queda un lapso de tiempo con sus discípulos. Ahora, con sus discípulos Jesús se queda después que Él ha resucitado. Pero Jesús tiene que ascender al cielo. Y antes de esos versos nos cuenta la ascensión al cielo. Jesús asciende al cielo en una nube y ángeles vienen alrededor de Él. Los discípulos se quedan tristes, pero antes de irse al cielo, Jesús le ha hecho una promesa a sus discípulos. Le dice, yo no los voy a dejar huérfanos. Enviaré a ustedes el Espíritu Santo, quien estará con vosotros, quien nos guiará y quien nos enseñará todas las cosas. Ahora, el Espíritu Santo es Dios. Para que me entiendan, el Espíritu Santo es Cristo. Y el Espíritu Santo es el que está aquí con nosotros. Ahora, pero mire el verso que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, escuche esto. Quiero que meditemos en esto. El Espíritu Santo es Dios, se lo recuerdo una vez más. Y el Espíritu Santo mora en nosotros y en nuestros corazones. Pero ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Enseñarnos, convencernos. Hay personas que estamos actuando mal. Hay personas que estamos haciendo cosas que no están bien ante Dios. Ahora, cuando usted siente hay algo que hay dentro de usted, algo le dice, esto que estás haciendo no está bien. Es el Espíritu Santo tocando su corazón. Muchas veces estamos actuando mal y el Espíritu Santo llega y toca su corazón y habla a su corazón. Ahora, el Espíritu Santo viene y empieza a hablar, empieza a redarguir a su corazón. Pero suceden muchas cosas más. Dice que cuando viene el Espíritu Santo, entonces vamos a recibir poder. ¿Poder para qué? Y ahí es donde empieza mi mensaje de este día. Pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Escuchen lo que promete Jesús. Es una promesa de Jesús.
Jesús le dice, vas a recibir poder, van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Déjeme le digo una cosa. ¿Cuántos aquí creen en Dios? ¿Creemos en Dios? ¿Cuántos aquí nos consideramos ser cristianos? Todos, ¿verdad? A veces hay gente atea que también se considera ser cristianos. Y dice, gracias a Dios yo soy ateo. ¿Verdad? Sí, de veras. Dicen, gracias a Dios yo soy ateo. Yo les digo una cosa, ateos no hay. Vaya a un hospital, cuando encuentra una persona en el lecho de muerte y dígale, yo voy a orar por ti. Aunque sea ateo, le dice, ora por mí. En ese momento está necesitando una oración. Sí, es ateo siempre que no tiene necesidades. No cree en Dios siempre que no tiene necesidades. Pero ve a una cárcel o a un hospital, un niño enfermo a punto de muerte, dile a los padres, ¿puedo orar por tu niño para que Dios lo sane? Ese hombre puede ser muy ateo, pero sí va a decir, ora por él. ¿Por qué? Porque en ese momento él tiene la esperanza en algo. Ahora, nosotros somos considerados cristianos. Nosotros somos creyentes, creemos en esta palabra. ¿Cuántos creen en esta palabra? Usted y yo. Ahora, el verso dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Le quiero explicar esto y quiero que me entienda. Satanás no le teme a un creyente. Escuche esto. Satanás no le teme a una persona que dice ser cristiano. Ahora, escuche lo que le voy a decir. Satanás, si usted viene con la Biblia bajo el brazo para la iglesia, ¿usted cree que Satanás le teme a eso? No. Si usted viene todos los servicios a la iglesia, ¿usted cree que Satanás le teme a eso? No, ¿verdad que no? No. Satanás, mire, voy a llegar un poquito más allá. Si usted ora todos los días, qué bueno. Pero Satanás no le teme a eso. La oración es buena y no le estoy diciendo que no ore. Satanás no le teme a un hombre encorbatado, ¿verdad? A un hombre con traje ensacado, a un hombre o a una mujer bien vestida. Satanás no le teme a una persona que pase día y noche con la Biblia debajo del brazo así, que dice ser creyente, y caminamos y vamos con la Biblia debajo del brazo. Pero Satanás no le teme a eso. Satanás no teme que usted diga que es creyente, que usted diga que usted da ofrendas, que usted diezma. Satanás no le teme a eso, ¿verdad que no? Bueno, sí me está entendiendo. Ahora, esto es más interesante de lo que usted piensa. Satanás ni siquiera le teme, escuche esto, a una persona que predique, ¿verdad que no? Satanás no le teme ni siquiera a una persona que Dios lo use mucho predicando. ¿Quiere que le diga a quién le teme Satanás? ¿Si sabe usted de quién se preocupa Satanás? Satanás le teme a una persona que está lleno del poder del Espíritu Santo. Escuche esto. El diablo le teme a un cristiano lleno del poder del Espíritu Santo. Escuche lo que le quiero decir. Y hoy qué bueno que usted vino, porque Satanás le teme a uno que está lleno del poder de Dios. No le teme al que anda con la Biblia bajo el brazo, sino que le teme a aquella persona que está lleno del poder de Dios, aquella persona que está lleno del Espíritu Santo. Él respeta cuando usted está lleno del poder de Dios. Él respeta lo que usted tiene interiormente, que es el Espíritu Santo. Satanás no le va a temer que usted se ponga a orar en lenguas, porque hay mucha gente que ora en lenguas, pero está lejos de Dios. Satanás le teme a aquella persona que está lleno del poder de Dios, aquella persona que tiene el Espíritu Santo en ellos. Ahora, la Biblia nos dice que cuando vamos a recibir poder. Si está conmigo hasta aquí, ¿cuándo vamos a recibir poder? Cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Ahora, una iglesia con poder, escuche, un cristiano con poder es indetenible. Escuche lo que le voy a decir. Un cristiano con el poder de Dios lleno, nada lo detiene. Un cristiano lleno del poder de Dios no lo detiene ni el diablo.
ni el infierno entero lo detiene. ¿Por qué entonces hay cristianos que tienen un pequeño problemita y ya se quedan? ¿Por qué creen? No, pues es que me duele la uña, ya me quedo, ya Dios ya no me quiere. No, Dios sí te quiere. El que no se acerca a Dios eres tú. Cristianos que se alejan de Dios por un medio problemita que les pasa. Pero cuando tú estás lleno del poder del Espíritu Santo, no hay diablo que te detenga. ¿Por qué? Porque el poder de Dios y el Espíritu Santo están dentro de ti. Y nada ni nadie te va a detener. Un cristiano lleno del poder de Dios es indetenible. Nada ni nadie lo detiene. El verso dice que a los discípulos Dios les dice, van a recibir poder. Cristo les dice, van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Ahora, pero hay algo muy interesante aquí. Les dice que van a recibir poder cuando venga sobre ellos el Espíritu Santo. Y ellos, Jesús parte, Jesús se va al cielo y ellos se quedan esperando ese día que la llenura del Espíritu Santo venga. Pero antes de pasar a eso, quiero decirle una cosa. La iglesia necesita la presencia de Dios. ¿Cuánto lo creen? La iglesia necesita la presencia del Espíritu Santo. La iglesia necesita una iglesia que es indetenible. Es aquella iglesia que está llena del poder de Dios. Una iglesia que no se detiene ni la detiene nada, es aquella iglesia que está llena del Espíritu Santo, del poder de Dios. Pedro y los discípulos son llenos del poder del Espíritu Santo. Y cuando Pedro sale de ahí, lo primero que ve es a un cojo. En el capítulo 3, es a un hombre que por mucho tiempo había estado paralítico. Y llega Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, y le dice, Pedro, a ese cojo, en el nombre de Jesús, levántate. ¿Y sabe qué sucedió? Aquel hombre se levantó y salió danzando y salió brincando. Pero Pedro, un hombre lleno del poder de Dios, se acercó a él y le dijo, levántate. Ahora, escuche esto. Cuando Pedro y Juan hacen ese milagro, la misma iglesia los castigó. La iglesia no le gustó el milagro que hicieron. ¿Sabe por qué hay gente que no le gusta el milagro que sucede en usted? Hay gente que no se goza cuando usted está bien. Sí sabe eso, ¿verdad? Hay gente que cuando usted está bien, ellos como que algo les pasa. Cuando usted está bien en cualquier manera, en cualquier forma de su vida, hay personas que se molestan. ¿Verdad que sí? Hoy no vinieron aquí. Pero cuando alguien está bien, a alguien la esté yendo bien, siempre hay alguien que se va a molestar. ¿Por qué? Porque el ser humano así es. Entonces, este hombre recibe el milagro. Y cuando este hombre recibe el milagro, entra saltando al templo, entra adorando a Dios al templo. Y cuando entra adorando a Dios al templo, los religiosos se molestaron. ¿Quiénes se molestaron? Los religiosos. Porque a veces los religiosos son los que se molestan cuando a ti te esté yendo bien. Y si a ti te quiere bendecir Dios, ¿qué le interesa al religioso? ¿Verdad que no le interesa? Si Dios dice, yo te bendigo a ti, Dios sabe por qué lo hace. Quizás tú estás agradando a Dios. Quizás tu vida está siendo agradable ante los ojos de Dios. La iglesia necesita el poder del Espíritu Santo. Necesitamos, escuche, un verdadero cambio. Yo le he dicho muchas veces, aquí alrededor tenemos muchas iglesias, pero necesitamos ser diferentes nosotros. Como cristianos, no nosotros como iglesia, como cristianos necesitamos ser diferentes. Necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo nosotros. Porque lo que hace la diferencia no soy yo, sino que es Dios por medio del Espíritu Santo. Aquí necesitamos nosotros la presencia, la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos un verdadero cambio en nuestras vidas. Necesitamos una iglesia con poder. ¿Cuántos creen que necesitamos una iglesia con poder? Pero para que la iglesia esté llena de poder, necesitamos hacer algunas cosas. Escuche esto. Cuando Hechos 1:4 dice que Jesús les promete a los discípulos que Él se va a ir, pero que no los va a dejar solos. Y les dice, yo les voy a enviar el Espíritu Santo. Pero le dice, mientras tanto, esperen. No se vayan de Jerusalén. No se vayan del lugar. Ahora, los discípulos se quedan en Jerusalén, se quedan en ese lugar, en primer lugar, para que la llenura, el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Escuche, ellos obedecieron
las palabras que Jesús les dijo. Necesito que me entienda esto. En primer lugar, obedecieron. Punto número uno. Obedecieron. Se quedaron en Jerusalén. Obedecieron, se quedaron en Jerusalén. En segundo lugar, ellos tuvieron paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia aquí? ¿Hay alguno que tenga paciencia aquí? ¿Sí tenemos? ¿O no? En primer lugar, ellos obedecieron. Lo siguiente que ellos hacen es tener paciencia. El Espíritu Santo, la promesa no venía, pero ellos no se iban de allí. Y habemos muchos de nosotros que no tenemos paciencia. Queremos ser los únicos en todo. Yo siempre he dicho, llegamos a un lugar y queremos que la tienda esté sola para nosotros y pagar rapidito. Llegamos al banco y miramos la línea y queremos ser nosotros los primeros. Porque no tenemos paciencia. Queremos todo al estilo rápido. Entonces, la iglesia primero obedeció. Siguiente, la iglesia tuvo paciencia. Escuche esto. Esperó. Yo me imagino los discípulos esperando ahí. Y todos salían y se preguntaban, oye, Cristo dijo que iba a enviar el Espíritu Santo. ¿No sabes cuándo? No, no sé cuándo. Se iban, se dormían, estaban ahí y salían. ¿Ya vino? No, no ha venido. ¿Qué hacemos? Espera. Y Pedro, que estaba por ahí también, le decían a Pedro, Pedro, ¿cuándo va a venir? No sé, solo dijo que esperáramos. Esperen. Eso es todo lo que... Pedro, pero una revelación no te ha dicho cuándo va a venir el Espíritu Santo. No, no me dijo que esperemos. Esperen y esperen. Y ellos siguieron esperando. Hasta que de repente el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Este es el segundo lugar. Ellos tuvieron paciencia. Tercer lugar. En tercer lugar, ellos estaban disponibles. Vamos, diga conmigo todos, disponible. Vamos a ver, disponible. Ellos estaban disponibles. ¿Sí me entiende al punto que lo quiero llevar? Ellos esperaron, tuvieron paciencia y ellos obedecieron, pero en segundo lugar ellos estaban disponibles. ¿Sabe? El problema es que a veces Dios no obra en nuestras vidas. ¿Por qué Dios no obra en nuestras vidas? Porque no disponemos nuestro corazón para Dios. Disponemos nuestro corazón para todo, menos para Dios. Estamos disponibles para todo. Si lo llaman a trabajar 6 días a la semana, ahí va a trabajar, ¿verdad? Disponible para todo. ¿Y para Dios? ¿Estamos disponibles? No, ¿verdad? Esto es triste. ¿Quién le da la vida a usted? ¿El trabajo? ¿Verdad que no? ¿Quién le da la salud? ¿Y por qué somos más fieles a las cosas de este mundo que a Dios? Dios puede esperar. Deje esperando a su jefe en el trabajo a ver qué le va a pasar. Lo pone de patitas en la calle, ¿verdad? Eso es más interesante de lo que usted piensa. Disponibilidad. Dios no busca un corazón, quizás que sepa mucho. Dios no busca un corazón, quizás que sea preparado, porque Él lo prepara. Dios busca un corazón obediente y disponible. Es todo lo que Dios busca en ti. Obediencia y disponibilidad. Pero en obediencia y en disponibilidad, muchos de nosotros batallamos. No estamos disponibles para Dios. Y la iglesia obedeció, tuvo paciencia y estaba disponible. Disponible para Dios. Hoy Dios viene a hablarle a usted, a decirle que Él quiere que alguien hoy este día diga, yo estoy disponible para Dios. Así como usted está disponible para todo lo del mundo, así hoy Dios te dice, tú debes estar disponible para mí. Bueno, eso es lo que estos hombres hicieron. Pero a veces la gente está disponible hasta para las redes sociales. Mire, si ahí en las redes sociales hay a toda la gente, usted ahí. Pero lo bueno que ahí se ve si está activado o no, ¿verdad? Y a veces miro gente, a las 12 de la noche están ahí, conectados. Y digo yo, bueno, ¿y esta gente a qué hora se va a poner a orar? Luego quiere que la presencia de Dios en la iglesia sienta, va a sentir la presencia del diablo, la de Dios no.
Porque ¿de qué viene lleno? De lo que ve. Es de lo que ve. Ahora, pasa disponible para todo eso y cuando se va a acostar, va bien cansado. Y se pone, se sienta a orar y se queda dormido. Y dice, ay, pero es que David dice que en delicados pastos me hará dormir. No, no dice eso. David dice que vamos a descansar, refiriéndose a otra cosa. Decía un amigo, es que yo me duermo orando, porque David dice que en delicados pastos me voy a descansar. No, eso no es así. Ahora, pero escuche esto. Necesitamos a Dios nosotros. ¿Cuántos necesitan a Dios? Necesitamos a Dios. Escuche esto, mire. Y espero que me entienda y me tenga un poquito de paciencia más. Me voy a tardar un poquito más. Hasta que Dios me diga. Voy a terminar. Necesitamos esto, mira. Muchas veces hemos caminado con Cristo. ¿Cuántos han caminado con Cristo aquí? Somos cristianos, ¿verdad? Ok, estamos ahí, todo bien. Pero muchas veces no ha habido ningún cambio en nosotros. Hay gente que conoce a Cristo desde su niñez, pero sigue siendo esa persona que actúa mal, que odia al que se le pone enfrente, que critica a todos los que puede. Porque no hay nada mejor que criticar a otro, ¿verdad? Es un sabor de labios algo dulce criticar a otros. Recuérdese que alguien también lo va a hacer con usted. Porque muchos de nosotros tenemos personas que criticamos, pero también hay personas que nos critican a nosotros. No se olvide de eso. Usted quizás puede ser alguien que diga, con fulano no me quiero juntar, pero también alguien va a decir lo mismo, con fulano no me quiero juntar. O sea que si usted dice, no, con la chusma yo no me junto, también alguien va a decir, con la chusma yo no me junto. Todos somos el puerquito de alguien. ¿Sí? Tú miras de menos a otro, alguien te ve de menos a ti. Sencillo. Todos somos aquella persona amargada para alguien. Pero no estábamos en eso, estamos en que hay gente que ha caminado con Cristo. Sacerdotes, pastores, cristianos, y no ha habido un cambio en ellos. ¿Por qué? Hombres haciendo cosas que no tienen que hacer, explotando niños, mujeres, haciendo muchas cosas, y nos hacemos llamar cristianos. Escuche esto, nos hacemos llamar cristianos. ¿Sabe? Pedro caminó, me enfoco en Pedro, los discípulos. Pedro caminó 3 años y un poquito más con Jesús. Mire, Jesús cuando se va le dice a los discípulos, esperen que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Jesús ya había enseñado 3 años a sus discípulos, pero sabía que ellos aún no estaban preparados. No habían recibido el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué le digo que el Espíritu Santo no había hecho nada en ellos? Cuando Jesús, los soldados vienen y agarran a Jesús, Pedro, ¿sabe qué hizo Pedro? Sacó la espada. Y no la Biblia, sino que la espada. ¿Y sabe qué fue lo que hizo? Cuando se acercaron a agarrar a Jesús, Pedro saca la espada y le cortó la oreja a un siervo llamado Marco. Y esto es que le cortó la oreja porque aquel se esquivó un poquito, no porque le iba a cortar el pescuezo. Le cortó la oreja y la oreja cayó. ¿Quién fue el que hizo eso? Pedro. ¿Cuántos años caminó Pedro con Cristo? 3 años y un poquito más. Ese es Pedro. ¿Y por qué Pedro está actuando así si Cristo ya lo enseñó a amar al prójimo y al enemigo? Pedro en ese momento Pedro le corta la oreja. Y sabe que hay algo más que es interesante que Pedro hace. Aquel Pedro que había caminado con Jesús, después que le corta la oreja, se va caminando Pedro por ahí. Y cuando se va caminando, la gente le dice, tú también andabas con Jesús. ¿Sabe qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Lo negó. No soy yo.
No, es que tu hablado es el mismo que el de Jesús. Aún caminas como ellos, te pareces ahí. Y dijo, no, no soy yo, no soy yo y no soy yo. Pedro había andado con Jesús 3 años y medio. Y le acababa de cortar la oreja y acababa de negar a Jesús. Escuchen lo siguiente. Pedro, Jesús le dice, es necesario que yo padezca. Me van a agarrar, me van a entregar y me van a matar, me van a crucificar. Y Pedro, que es de la gente, como empecé al principio, que habla sin pensar o que hace las cosas sin pensar, le dice, Jesús le dice, ustedes se van a huir de mí, se van a escandalizar. Y Pedro, ¿qué le dijo? Yo no te dejaré, Señor. Todos se van a ir, pero yo no te voy a dejar. Pedro le acaba de decir eso. Le promete, todos van a huir, pero yo no, Señor, no voy a dejarte. ¿Sabe qué pasó con Pedro cuando agarraron a Jesús? Huyó de él. Lo dejó. Aquel Pedro que acababa de estar prometiendo que nunca iba a dejar a Jesús. Ahora Pedro corre. Pedro era un hombre inconstante. Por ratos decía que sí y por ratos decía que no. Hay muchos cristianos que se parecen a Pedro. Ratos dice, hoy sí le voy a echar ganas. Hoy sí voy a ser una buena esposa. Hoy sí voy a ser un buen esposo. Hoy sí voy a ser un buen padre o madre de familia. Y de repente que ya no. Gente inconstante, que por supuesto hoy no vinieron. Personas inconstantes, primero dicen que sí y luego dicen que no. Ese era Pedro. ¿Y sabe cuánto tiempo había caminado Pedro con Jesús? 3 años. Y era ese hombre inconstante. Por eso es que Jesús sabe que ha enseñado a Pedro, pero sabe que no está listo para que Pedro vaya a hacer milagros. Escuche, mientras Pedro no había recibido el poder del Espíritu Santo, Pedro no salió. Pero después que Pedro recibe el poder del Espíritu Santo, Pedro sale. Y lo primero que hace es resucitar, le vuelve el milagro a este hombre paralítico. Pedro le dice, en el nombre de Jesús levántate, y aquel paralítico se levanta. Después de eso, Pedro es llevado a la corte, Pedro es juzgado, Pedro es azotado, y sigue Pedro trabajando. Y en el capítulo 9 del libro de los Hechos encontramos que Pedro va llegando para ir a una ciudad llamada Lida, y en esa ciudad hay un hombre llamado Eneas. Eneas por 8 años había estado paralítico, no se podía mover, no se podía caminar, y llega Pedro y Pedro le dice, Eneas, Jesucristo te sana. Y Eneas se levantó y comenzó a caminar, y toda la gente de Lida se convirtió a Cristo, porque llegó un hombre lleno del poder y la unción del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios viene a decirte hoy. Cuando una iglesia está llena del poder de Dios y del Espíritu Santo, donde tú llegues, aquí tienen que suceder cosas. ¿Sabe por qué este pueblo, los cristianos dicen que está duro, que no quiere nada de Dios? No hay un corazón duro para Dios. Se lo repito, no hay corazón duro para Dios. Ahí tenemos a Nabucodonosor. No hay corazón duro. Lo que hay es cristianos flojos que no pagan el precio. Alabe a Dios. Lo que hay es cristianos que no quieren pagar un precio entregándose a Cristo. No hay corazones duros, porque Dios quebranta hasta el peor corazón, toca hasta el peor corazón. Lo que hay es una iglesia que no quiere hacer nada, no quiere pagar el precio. Eso es lo que sucede en este lugar. Y que me escuche usted y que me escuche alrededor. Lo que necesitamos es una iglesia llena del poder de Dios, no una iglesia que venga solo a cantar, a predicar, a orar. Necesitamos personas llenas del poder de Dios, y este pueblo va a ser cambiado y ganado para Cristo Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes creen eso, pero lo que necesita esta ciudad, Estados Unidos, el mundo, es una iglesia llena con poder. Un hombre lleno de poder.
¿Y cuándo va a suceder? Cuando venga la llenura del Espíritu Santo sobre su iglesia. Lo que necesitamos, hay una gran crisis de hombres llenos del poder de Dios, hombres y mujeres llenos del poder de Dios. Hay hombres y mujeres llenos de sabiduría humana, de cosas humanas. Hay hombres y mujeres estudiados, pero no tienen el poder del Espíritu Santo. Es bueno el psicólogo, es bueno el abogado, es bueno el juez, pero Dios convence al juez y al abogado. No es el estudio, no. Es Dios quien convence al abogado. Su sabiduría es buena, pero Dios es el que convence. Usted puede tener el mejor abogado de aquí de esta tierra, pero el abogado no va a convencer al juez. El que convence al juez se llama Cristo Jesús. El que pone la mano sobre usted para que el cáncer se vaya se llama Cristo, no el doctor. Se llama Cristo. Alguien puede adorar a Dios hoy. Alguien puede decir: yo necesito ser lleno. Yo necesito ser lleno. Y si usted hoy está aquí y siente que ha caminado con Jesús mucho y no sucede nada, hoy es el momento de decir: Señor, me trajiste porque tú vas a hacer la diferencia en mí. Yo quiero ser diferente, y lo que me va a hacer diferente, lo que me va a llenar de poder, es Dios en mi vida. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Una vida sin Dios es una vida vacía. La gente no haya para dónde correr. Compra aquí y compra allá y va de vacaciones allá, pero el vacío sigue ahí. ¿Sabes quién lo va a llenar? Cristo. La gente va al psicólogo, al consejero, y el matrimonio sigue lo mismo. ¿Sabes a quién tienes que ir? A Cristo. No, tienes que buscar. Bueno, es bueno buscar sabiduría humana, pero es más bueno buscar a Cristo. Es bueno buscar el doctor, pero es mejor el doctor de doctores, que se llama Cristo Jesús. Para Él no hay nada imposible. Si tú estás pasando situaciones difíciles, busca a Dios. Ahora, ¿por qué la iglesia no tiene el poder del Espíritu Santo? Yo lo voy a bajar. ¿Por qué la iglesia no tiene el poder del Espíritu Santo? Porque la iglesia no puede sanar a los enfermos como Pedro. Mire la unción que tenía Pedro. Pedro pasaba caminando y sacaban los enfermos a la orilla de la calle, y la sombra de Pedro tocaba a los enfermos y los enfermos eran sanados. Mire qué poder, qué unción la que había en Pedro. Pedro caminaba y el enfermo estaba allá, y su sombra pasaba y la sombra sanaba a los enfermos. ¿Qué era lo que tenía Pedro diferente a nosotros? El poder del Espíritu Santo. Escuche esto. ¿Por qué la iglesia de hoy día no tiene ese poder? ¿Quiere que le diga por qué? La iglesia de hoy día no tiene ese poder porque está afanada en las cosas de este mundo. Porque los afanes son los de este mundo. Prefiere pasar 10, 12 horas en el trabajo y no darle 2 horas a Cristo. Alabe a Dios. Prefiere trabajar todo el tiempo que pueda, afanado en lo que va a ganar, que sabes dónde va a quedar lo que vas a ganar, aquí en esta tierra, porque tú te vas a morir y no te vas a llevar nada de lo que tú hagas en esta tierra. Todo es pasajero, todo se va a quedar ahí. La iglesia no es llena del poder del Espíritu Santo porque la iglesia está afanada en las cosas de este mundo. La iglesia está afanada. Hay algo más: la competencia. Hay una competencia en este lugar, en este mundo. Hay una competencia. La iglesia está compitiendo con todos. Aquel tiene esto, yo lo quiero tener también. El vecino se compró un carro nuevo, también yo lo quiero tener. Hay una competencia de rivalidad
compitiendo. Afanados y compitiendo. Y el último punto es: la iglesia no es llena del poder del Espíritu Santo porque está enfocada en la tierra y no en el cielo. Se lo repito una vez más: la iglesia en su mayor parte está enfocada en la tierra y no en el cielo. Y Pablo dice que pongamos nuestra mirada ¿dónde? Ahí arriba, ¿dónde? Donde está Cristo sentado en el cielo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Pero la gente su enfoque lo ha puesto en esta tierra. Ahora quiero decirte una cosa yo. ¿Por qué debemos ser llenos de ese poder que Dios lo da? ¿Por qué? Porque si tú eres lleno de ese poder, los de tu alrededor van a comenzar a ver ese cambio en ti. Y ellos van a comenzar a decir: algo pasó en esa familia, algo pasó en ese hombre. Y ellos van a querer que pase lo mismo en ellos. Algo pasó en mi vecino, en mi familiar, y yo quiero que pase lo mismo. ¿Sabes una cosa? Si tú quieres que algo suceda en tu casa, tu matrimonio, acércate a Dios. Termino diciéndote esto: si tú quieres ser un buen esposo, pídele a Dios que Él te llene de su Espíritu Santo. Si tú quieres ser una buena esposa, pídele a Dios que te llene. Porque termino con esto, tal vez no venía en el tema, pero se lo digo. Dios me está diciendo que se lo diga. Si tú eres un buen esposo, vas a ser un buen padre. Si tú eres una buena esposa, vas a ser una buena madre. Lo primero en tu hogar es Dios. Y si podemos poner otra prioridad para los matrimonios, la prioridad no son tus hijos primero. La prioridad es tu esposo o tu esposa. ¿Sabes por qué? Porque si tú eres un buen esposo, tus hijos te van a respetar. ¿Sí me está entendiendo? Y si tú eres una buena esposa, tus hijos te van a respetar. Luego hay padres que se ganan el odio de sus hijos. Y dice: pero si yo he sido un buen padre, ¿y por qué me gané esto? Porque no fuiste un buen esposo o una buena esposa. Porque cuando tú no eres un buen esposo, guiado por el Espíritu Santo, o una buena esposa, estás dañando a tus hijos. Buen esposo, lo primero es ser, con la ayuda de Dios, un buen esposo. Y tus hijos te van a respetar. Pero si tú no eres un buen esposo o esposa, tus hijos no te van a respetar porque dañaste a alguien que ellos amaban. ¿Sí me entiende? Y eso solo lo puedes hacer bajo la llenura y bajo el poder del Espíritu Santo. Y por eso es que Dios hoy te dice: si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, si tú quieres hacer impacto en los de tu alrededor, hoy día Dios te dice: ¿tienes un corazón disponible? Vamos, ¿cuántos pueden decir: tengo un corazón disponible? Ponte de pie, quiero que oremos juntos. ¿Cuántos tienen un corazón disponible para Dios? Si tenemos un corazón disponible para Dios, hoy vamos a decirle: Dios, yo tengo un corazón disponible para ti. ¿Cuántos pueden decir: yo tengo un corazón disponible? Yo quiero invitarte a que oremos juntos. Ven, aquí hay un altar. Si quieres y tú deseas, acércate. Oremos juntos. Oremos por ese matrimonio. Oremos por esa familia. Oremos por esos hijos. Oremos por esa enfermedad. Oremos por ese problema. Y oremos que el Espíritu Santo venga y toque tu vida y tu corazón. Y que el Espíritu Santo sea el que te ayude a hacer las cosas bien. Vamos, oremos. Ora conmigo. O ven si quieres aquí. Aquí vamos.